Bien, buenas tardes a todos. No me tengo que presentar porque estamos en una reunión de amigos. Aquí están sobre todo los amigos del aula de mayores, a quien conozco y nos conocemos, no solamente de las clases, sino también de las comidas que hemos compartido, de los ratos cuando nos encontramos por la calle. De algunos soy depositario de documentos constitucionales que tienen gran valor, como el caso de Hortensia, y los guardo en casa, lo que en principio fue regalo, como si fuera un depósito que devolveré algún día. Nos une de manera una amistad, pues, de amigos, y por eso la reunión de hoy es la de un seminario es parlamentario, pero sobre todo una reunión de amigos de un aula de mayores en el que los profesores aprendemos y los alumnos enseñan, porque son sobre todo grandes conocedores por su experiencia de los contenidos que se tratan en nuestras actividades. Quiero agradecer también a don Jerónimo Sánchez Blanco la actividad a la que me han invitado para hablarles de poderes del Estado y separación de poderes, y sobre todo en un año tan significado que también está organizando nuestro amigo Antonio Javier González Rueda como comisario de la Universidad de Cádiz para el Bicentenario. Mi intervención de 30 minutos yo la quiero estructurar de la siguiente forma: 20 minutos en la que voy a esbozar cuáles son los contenidos fundamentales de la Constitución de Cádiz sobre la separación de poderes, y 10 minutos que me gustaría que fueran de debate para que ustedes, que se intervienen mucho y sobre todo les gusta sentar su criterio, pues establezcan un diálogo que seguro que será muy fructífero. Ante todo, quiero situarle en 1812 y sobre todo en ese periodo que comienza el 24 de septiembre de 1810, cuando en la isla de León, en lo que es el Teatro de las Cortes, se reúnen las Cortes Generales Extraordinarias. Los constituyentes de Cádiz no regularon cualquier tipo de Estado. Hoy en día, cuando se elabora una Constitución, en el año 78, un proceso constituyente, pues se trata de regular un Estado. Cuando hablamos de Cádiz nos referimos a 14 millones de personas que están situadas en 16 millones de kilómetros cuadrados, de 4 continentes. Esto no ha ocurrido nunca en la historia. A día de hoy todavía no se ha vuelto a repetir. Ninguna Constitución ha regulado una extensión territorial tan vasta, tan amplia como la que se hizo en Cádiz, y menos en 4 continentes. Esto es un intento de regulación de grandes espacios de lo que ni siquiera en ese momento se consideraba un Estado. Saben ustedes que un Estado es una estructura política regulada por el derecho que data de hace 5 siglos. Los regímenes políticos anteriores al siglo XV, finales del XV, principio del XVI, no eran estados. El Estado fue una creación nueva. El teórico Maquiavelo le da ese nombre de Stato, en lo que es una organización fuerte que el príncipe simboliza para acometer grandes reformas económicas, descubrimientos geográficos, y esa organización política que entonces hace 5 siglos fue muy novedosa, hoy está generalizada por todo el planeta. El planeta está dividido en 226 estados, de los cuales 193 están inscritos en Naciones Unidas. Y Cádiz, ante todo, trata de regular un Estado que es moderno, que lleva 3 siglos existiendo, pero un Estado que es una unión de Estados casi. Los historiadores le han llamado, en algunos casos, la monarquía polisinodial, la monarquía universal, las Españas. Hubo un debate el 15 de enero de 1811, el 16 de agosto, sobre cómo llamar a esto, las Españas o España. Era una estructura estatal muy compleja, con 4 continentes, con 16 millones de kilómetros cuadrados, y sobre todo había que regularlo en su estructura de poderes conforme a nuevos principios. No olvidemos que el constitucionalismo frente a otros movimientos jurídico-políticos nunca trató de suprimir el Estado. Otros movimientos ya fracasados, como el comunismo, el anarquismo, sí quisieron suprimirlo. El constitucionalismo pretendió regular la estructura estatal conforme a nuevos principios, y sobre todo respetando 2 contenidos que se convertían en imprescindibles desde ese momento. Primero, una declaración de derechos. Segundo, la división de poderes. La división de poderes es el principio que estructura los poderes. En primer lugar, en cuanto a la división de poderes, nuestra Constitución, la Constitución de Cádiz, no tiene una declaración de derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, la francesa, en su artículo 16, dice que una Constitución que no ha dividido sus poderes y que no tiene garantizados sus derechos, simplemente no es una Constitución. Y la Constitución de Cádiz, entre sus 384 artículos y 10 títulos, buscamos y no hay una declaración de derechos. Y Cádiz, sobre todo por su influencia,
ha sido luego repetida, en algunos casos copiando artículo por artículo en otros países. A mí me ha interesado mucho y estuve el año pasado en Chile porque hay una constitución, la de 8 de agosto del 28, la chilena, que está hecha por un gaditano, José Joaquín de Mora, que casi copia el texto de la Constitución de Cádiz, pero lo hace incluyendo una declaración de derechos. Y hay 10 artículos en los que los derechos fundamentales y libertades públicas se van detallando uno tras otro. En Cádiz no hay declaración de derechos, están dispersos por el articulado, la libertad de imprenta, los derechos de la burguesía, la seguridad, la propiedad, la libertad, pero no hay declaración de derechos. En Cádiz, en segundo lugar, como decimos, se regula grandes espacios territoriales. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con un principio que complementa la división de poderes que Carlos Luis de Secondat, el señor de la Bret y de Montesquieu había acuñado, legislativo, ejecutivo, judicial, pero junto a esa separación horizontal hay una división necesariamente vertical, una separación territorial de poderes. Así que los poderes están divididos necesariamente horizontal y verticalmente. Nosotros nos vamos a la Constitución de Sicilia, que está copiada de Cádiz, incluso hubo un proyecto de Constitución para el Vaticano, también copiada de Cádiz, pero en todos esos textos, y me refiero por ejemplo al anterior que he citado del chileno, se dice: la Constitución se basa expresamente en la división de poderes, quedando prohibida la comunicación entre ellos. En Cádiz no se dice en ningún momento que los poderes están divididos, y menos que hay una prohibición de comunicación entre ellos. Sin embargo, sí encontramos de manera tácita una separación de poderes, porque el título tercero habla de las Cortes, el título cuarto habla del Rey, el título quinto habla de la administración de justicia en el orden civil y criminal, así que los poderes realmente sí quedan divididos. Pero quedan divididos bajo una proclamación que don Jerónimo Sánchez Blanco ha definido muy bien, a partir de una titularidad de la soberanía que pertenece a la nación. Ese es el presupuesto fundamental de la división de poderes, porque si hay una lucha, hay un problema, hay una solución en Cádiz, fue que la titularidad de la soberanía se sustrae a un sujeto, al rey, y se le concede a otro. Y ahí detrás, no lo podemos olvidar, está la burguesía. Hay muchos autores, y el Bicentenario da lugar a una gran revisión bibliográfica, historiográfica sobre Cádiz. Pero hay un autor que, sin ser jurista, sin ser politólogo, fue uno de esos renacentistas que ha dado España y que da cada ciertos años, que fue Marañón, pues dibuja en el prólogo a un libro de referencia que es El Cádiz de las Cortes de Ramón Solís, y nos dice algo que es muy sensato y sin esa terminología jurídica pues nos aclara mucho. La nación que se crea en Cádiz es una nación en términos jurídicos. El término nación para el derecho surge en Cádiz. Antes hubo una nación en términos políticos, en términos sociológicos, culturales. La primera vez que se utiliza el término nación fue para hacer referencia a una división eclesiástica. En el Concilio de Constanza de 1414, la nación es una división eclesiástica, pero para el derecho, la nación española nace en Cádiz. Antes una estructura estatal. Para el derecho, la nación surge en Cádiz. Y dice Marañón, resumiendo lo que habían dicho otros politólogos, que en esa creación está la burguesía de 3 ciudades. Siempre hay 3 ciudades, igual que el constitucionalismo es la obra de Filadelfia, de París y de Cádiz, a nivel del constitucionalismo clásico. En España, en cuanto a la nación, es la obra, dice Marañón, de Barcelona, de Bilbao y de Cádiz. Es donde había burguesía, donde una burguesía comerciante. De manera que los de Barcelona, los de Bilbao y los de Cádiz, los comerciantes, son los interesados en que el titular de la soberanía deje de serlo el rey y ese soberano deje paso a otro soberano, que va a ser no la burguesía. No se podía establecer esa proclamación tan claramente, tan descaradamente, y por eso se alude a un concepto ideal, la nación, la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Esa nación va a ser el titular de la soberanía, pero esa nación, no lo podemos disimular, esconde una burguesía que a través de un sistema electoral con sufragio censitario hace que solamente la burguesía, algún clero alto y algunos funcionarios tengan el poder. La mayoría de la población queda fuera del poder. Y por eso estamos hablando de una Constitución muy importante que inaugura el Estado de Derecho en España, pero no el Estado democrático. Aún así, se trata del sistema electoral más avanzado del momento.
Cádiz no solamente regula grandes espacios, no solamente le quita la titularidad de la soberanía a un sujeto, el rey, y se lo da a una nación. Cádiz tiene otros méritos. Su Constitución es muy amplia, 384 artículos, y cuando se regula el poder, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo se ha ido en este tipo de Constitución tan exagerada en sus territorios? Artículo 10, se menciona uno tras otro, y en su extensión 384 artículos. ¿Cómo se acude a un texto tan largo, tan extenso, cuando la Constitución norteamericana es brevísima? Para 13 colonias más pequeñas de lo que actualmente es Algeciras, 13 colonias en la costa este norteamericana, una Constitución que es la actual, y sirve para entonces 3 colonias, y ahora sirve para la gran potencia del mundo, y España ha tenido 8 constituciones. Bueno, nuestra Constitución de Cádiz es más que una Constitución, es una Constitución que incorpora dentro lo que actualmente son leyes orgánicas. La ley orgánica del régimen electoral general está en la Constitución de Cádiz. Nosotros nos vamos a los artículos 22 a 167, que es más de la tercera parte de la Constitución de Cádiz, y esa es la ley orgánica del régimen electoral general de Cádiz. Y tenemos 73 artículos sobre la corona, que es la ley de gobierno actual. Nosotros nos vamos a la ley 5097 y está ahí. De manera que no es que sea una Constitución extensa por su contenido, sino porque regulando las instituciones principales del Estado, sin embargo, lo ha querido hacer por las circunstancias del momento y para evitar luego los sobresaltos, que el trabajo de los constituyentes se echara a perder, y por eso en la Constitución se incluyen las leyes orgánicas actuales, lo fundamental, lo que es materialmente constitucional, pero no formalmente. Y ahí encontramos un detalle de instituciones. Ahí está un sistema electoral con juntas parroquiales, con juntas de partidos, con juntas provinciales. Hay una regulación amplia de la corona, hay algunos preceptos que tienen máxima actualidad. Si nosotros nos vamos a los preceptos sobre la corona, uno de ellos dice que si el rey se ausenta de España sin tener autorización de las Cortes, pues pierde la corona, tal cual. Imagínense ustedes ese precepto actualmente. O dice, por ejemplo, dice otro artículo, que las infantas, dice textualmente, las infantas, cuando se casaren y residieren fuera, perderán todo tipo de derechos económicos. Hay algunos preceptos que se entran en un detalle que parece que está hecho para el año 2012. Pero lo principal de la Constitución del 12 es que se produce lo que un profesor de la Universidad de Oviedo ha explicado muy bien, que es el entendimiento dualístico de la soberanía. Una vez que al rey se le ha quitado la soberanía y se le ha dado a la nación, se distingue, y esto es lo esencial, lo que hay detrás de tantos artículos, se distingue lo que es la titularidad del ejercicio. Y la titularidad pertenece a la nación, pero su ejercicio pertenece a lo que se llamó entonces los burgueses de la metrópoli. Hubo serviles, aquí se ha hablado muy bien de los monárquicos absolutistas, hubo unos liberales moderados, otros más radicales, hubo un sector del clero, y estuvieron los americanistas. Ahí Larrazábal, Leiva, hay una serie, Inca Yupanqui, una serie, Lequerica, una serie de ilustres diputados americanos, influyentes diputados americanos, muy quejosos con el sistema de representación que habían obtenido, porque se trató de dar un diputado a cada 70.000 almas, y eso suponía que América está poco representada según ellos. Y finalmente los liberales de la metrópoli son los que realizan, los que aprueban su modelo de constitución. Esa constitución divide, por tanto, la titularidad que pertenece a la nación y su ejercicio. Vamos a ver en primer lugar, en 5 minutos, cómo es el ejercicio en su dimensión horizontal. Tenemos un rey, que es poder ejecutivo, tenemos unas cortes que están ampliamente reguladas, con un detalle en sus funciones, un detalle en su composición, y que tiene un carácter representativo que se va a imponer en principio al carácter ejecutivo de los órganos de gobierno. No olvidemos nunca que Cádiz dura 6 años. Es una constitución de vigencia muy corta, pero 6 años dividido en 3 periodos, y el tercero fue entre el año 36 y 37. Cádiz fue una constitución casi inaplicada, y por eso podemos entender algunas de las formulaciones que hay en su texto. Las Cortes tenían competencias muy importantes de tipo legislativo. La ejecución de las leyes va a corresponder al gobierno, pero un gobierno que tiene en el rey el titular del poder y que está compuesto, fíjense ustedes, se explica en parte por el escaso ámbito
competencial del Estado en ese momento, por una limitación de ministros. Los secretarios de Estado son 8 y no pueden ser más. Se trata, por tanto, de un gobierno de número limitado, que el rey preside. Y va a haber entre el Parlamento, las Cortes, que son monocamerales, y el rey, va a haber una relación que es compleja. Si el texto de la Constitución chilena del 28 dice que no puede haber, porque queda prohibida la colaboración entre poderes, hoy sabemos que los poderes divididos tienen que colaborar. Un Estado no puede funcionar, un constitucionalista francés lo ha dicho claramente. El Estado es, si es algo, una estructura relacional. Tiene que unirse, colaborar, coordinarse. Hoy no podría haber Estado sin que los poderes se relacionaran, tanto en el ámbito horizontal como en la división vertical, sin las comunidades autónomas vinculándose y coordinándose con el Estado. Si no, el Estado no podría funcionar. Y se habla primero de un poder legislativo que se coordina con el Ejecutivo, de un rey que está vinculado con el procedimiento legislativo, esos 3 años de cadencia en que el rey puede vetar y en el que se dan unas soluciones que luego tampoco se supo cómo iba eso a aplicarse porque no hubo ocasión, no hubo oportunidad. Y luego un poder judicial que es un poder judicial muy moderno, donde las notas de exclusividad de los jueces está presente, donde la Santa Inquisición, que poco santa y que Inquisición queda abolida, se complementa con la definición. Ahí se habla de tribunales y de administración de justicia. Y hay un artículo que se refiere a una definición del Poder Judicial que nuestra Constitución actual sigue manteniendo, la de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Eso ya está presente en Cádiz. En Cádiz se hace, por tanto, es una división de poder legislativo, de poder ejecutivo y poder judicial. Y todo ello sirve para una causa que es crear un Estado nuevo. Un Estado que, no olvidemos, mantiene la esclavitud. Cádiz mantiene la esclavitud, constitucionaliza tácitamente la esclavitud. Y junto a estos problemas que la burguesía resolvió a su modo, porque la esclavitud era un negocio y un negocio de la burguesía, y por eso la burguesía no tenía interés, menos la burguesía de Cádiz. Se le recuerda a los escolares en estos meses de bicentenario como al actual Palacio de Congreso, en la fábrica de tabaco, en los sótanos se depositaba la mercancía, los esclavos negros, a la espera de que vinieran los barcos de América a llevarse la mercancía. Cádiz no tuvo reparo en constitucionalizar la esclavitud. Pero en segundo lugar, el gran problema, junto a la soberanía, a la división de poderes, que no planteaba una gran complejidad, era el de estructurar, y volvemos al principio, todo lo que es ese territorio amplísimo. Eso cómo se establece, como un gobierno que está a 2 meses de distancia en barco. Había un barco que se llamaba el Veloz, era el que llevaba la prensa América. Se llamaba Veloz porque era el más rápido, porque los otros tardaban 3 meses. Y el Veloz no era apto para cualquier persona, era muy rápido, 2 meses. Y dicen los historiadores de América que como un Estado centralista durante muchos años ha mantenido Cádiz, Estado centralista. Como un Estado centralista podía articular esos territorios donde mandaban los virreyes, las audiencias, las capitanías generales, el sistema nuevo de intendencia que se había copiado desde el año 1797 de Francia. Eso cómo se podía articular centralizadamente. Por motivos técnicos geográficos eso era imposible. Había un poder, una burguesía que a veces fue más rica y poderosa que la de la metrópoli. Eso cómo se puede articular sin los medios hoy que tenemos internet, tenemos un sistema centralizado de poder. Esto se hace inimaginable. Por eso, desde los años 92, 93, 94, el derecho constitucional, también el derecho administrativo, ha revisado lo que siempre se consideró en los manuales, en los artículos doctrinales, que Cádiz fue un Estado centralista. No lo podía ser nunca, por motivos geográficos y por motivos reales, porque la distancia lo impedía. Gallego Navitarte, uno de los grandes autores del derecho público español, nos dice que Cádiz fue un Estado unitario sí, la soberanía era única, estaba centralizada la nación, había unas cortes, pero un Estado unitario descentralizado en provincias y desconcentrado en municipios. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa eso de descentralizado en provincias y desconcentrado en municipios? Si leemos el artículo 335 de la Constitución de Cádiz, vemos que a las provincias se le encomiendan competencias que hoy no tienen ni las comunidades autónomas. Por ejemplo, materia penitenciaria. Eso lo tiene hoy Cataluña, pero el resto no las tiene. Y eso se encomienda
a las diputaciones. Tributos, renta, obras públicas, educación, sanidad, todo esto está en manos de las diputaciones provinciales. Pero es que además ese artículo reconoce a las provincias de ultramar, porque la Constitución hace referencia a las provincias de Europa, a las provincias de ultramar y a las de otros territorios. Bueno, pues a las provincias de América, a las provincias de ultramar, se les reconoce unas competencias en tributos y obras públicas que hoy no tienen las comunidades autónomas. Era lógico. Las Cortes de Cádiz estaban reunidas 3 meses al año. Un cuarto mes si se autorizaba. ¿Y cómo se podía habilitar una obra pública, un puente que se caía, una carretera, un edificio, un palacio, si las Cortes debían autorizarlo? No solamente la obra pública, sino el dinero. Ya sabemos, y hoy estamos al tanto en cada día, que sin dinero pues un país no puede funcionar. ¿Cómo se autorizaba la deuda? ¿Cómo se habilitaba el tesoro? ¿Cómo, si las Cortes no estaban reunidas? La única manera, dar esas competencias que hoy no tienen las comunidades autónomas, dárselas a las diputaciones provinciales. Por tanto, es absurdo concebir Cádiz, aunque no sepamos cómo se hubiese aplicado, porque no se aplicó, imposible conocer a Cádiz como un Estado centralista. Fue un Estado descentralizado, lo que significa que había entes que asumían competencias sin necesidad de autorización del Estado central. Sí hubo un Estado desconcentrado, que significa que se dependía en autorización y luego en control de un ente central en los municipios. Pero la Diputación Provincial como tal es una estructura autónoma que hubiese permitido, dentro de los límites de la época, una autonomía para esos territorios. No sabemos cómo pudo funcionar. En 1814 la Constitución se deroga, vuelve con el trienio liberal, ya lo saben ustedes, de Riego, hasta el año 23, y el año 24 el Tratado de Ayacucho pone fin a ese intento de estructura territorial que fue Cádiz. Y claro, ya se había producido en ese momento la independencia de muchos estados americanos y las constituciones estaban ahí. Siempre me refiero al caso de esa constitución que fue la de Chile, que es una constitución hermana copia hecha por un gaditano, la de 8 de agosto del 28, porque ahí encontramos mucho de lo que hizo en Cádiz, sobre todo ahí encontramos respuesta a los problemas que se intentaron resolver y sobre todo de los fracasos que tuvieron. En el año 24 Ayacucho, en el año 28 la Constitución chilena. Un gaditano en un país que proclama su independencia en una ciudad, Concepción, muy cercana a una ciudad que se llama Constitución. O'Higgins fue de Concepción. En Concepción hay una universidad que es copia de una universidad copia porque se trajo su creador los planos de San Francisco. La Universidad de Berkeley pues fue donde estudió Derecho el fundador de la Universidad de Concepción, masón, como fueron muchos constituyentes gaditanos o los creadores de los Estados Unidos de América, y se trajo los planos de la Universidad de Berkeley y allí está, copiada. Ustedes buscan en Internet, en Google Imágenes, Universidad de Berkeley, Universidad de Concepción, y son dos edificios exactamente iguales, hasta el césped es igual. Y el campanile, la torre, está copiada de el Duomo de Venecia. Bueno, pues allí encontramos lo que no encontramos en nuestras bibliotecas de la Universidad de Cádiz, incluso no encontramos pues en los edificios históricos que se han rehabilitado en Cádiz. Encontramos textos de la época que José Joaquín de Mora y algunos diputados chilenos en la Corte de Cádiz se llevaron. En el caso de Mora, que fue el gran precursor de lo que fue el liberalismo y la creación de universidades, de periódicos, el Mercurio de Chile, en Bolivia, en Argentina, muchos periódicos, muchas universidades fueron creados por este gaditano. Y la única biografía que se conserva, por ejemplo, de este gaditano está allí, en la Universidad de Concepción. Ahí se explica cómo fue la peripecia vital de muchos de estos diputados. En una ciudad sitiada. Hoy en día, cuando se debaten las leyes, cuando se convalidan los reales decretos leyes, en esta situación convulsa que tenemos de crisis financiera, crisis económica, muchas veces olvidamos cómo se hizo nuestra primera Constitución, en unas circunstancias de asedio militar, de las personas muriendo, de la milicia comía uno de cada 3 días y durante meses pues se alimentaba de leche y pan, algunas veces solo de agua y pan. En esas condiciones se elaboró la primera Constitución española.
tuvo como acierto, sobre todo, en cuanto a su división de poderes, no la horizontal, que fue copiada de Francia, sino la vertical. El haber intentado articular grandísimos espacios territoriales en un solo texto constitucional. Esto se ha intentado solo una vez, pero en una dimensión mucho menor, ni la mitad de territorio. Y yo quiero recordar ahora que tenemos con nosotros a la Asociación de Exparlamentarios, que durante algunos años hemos traído aquí, José María de Adalí ha sido testigo, a algunos exdiputados que han colaborado con nuestras actividades. Uno de ellos, que ha venido a Algeciras con frecuencia, fue don Gabriel Cisneros, ponente constitucional. Y recuerdo un día que vino, un 29 de octubre del año 2005, fue uno de los 7 padres de la Constitución española y fue también uno de los padres de lo que iba a ser la Constitución Europea. Y el 28 de octubre del año 2004 se firma ese Tratado de Constitución Europea, que luego los españoles en febrero del 2005 refrendamos. Hubo luego un referéndum en Francia, otro en Holanda, salió un no, aquello terminó en nada, pero Gabriel Cisneros fue el único que ha sido padre de la Constitución española y padre de la Constitución Europea. Todavía algunas veces me encuentro algunos alumnos de aquella promoción que tienen el texto de la Constitución Europea firmado por lo que ha sido el único padre de la Constitución española, que a su vez de la europea. Pues bien, lo decía porque la Constitución Europea ha sido el único intento posterior, fallido porque no ha estado vigente, de organizar grandes espacios, como hizo Cádiz, en una sola Constitución. Por supuesto, ni la mitad territorialmente, pero fue el segundo intento. Cádiz se constituye así y por eso quiero dejarlo ahí. Luego, en las preguntas que ustedes quieren hacer, pues podemos extendernos o debatirlo. Cádiz se convierte así en el texto que, constituyente de varios continentes, en un momento de asedio militar, con la nación invadida, con grandes dificultades económicas, no lo olvidemos en los momentos actuales, consiguió crear la nación y sentar las bases de nuestra libertad, haciendo las dificultades una gran virtud. Bueno, muchas gracias y me someto a sus preguntas.